Conversación. Está con nosotros esta mañana don Héctor Cortés, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, con quien vamos en secuencia hablando sobre la realidad del país y este efecto que tiene obviamente la emergencia sanitaria en la economía de Panamá. Don Héctor, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia. También contento de estar aquí compartiendo algunas ideas con ustedes. Me gustaría aprovechar el tiempo porque sé que tiene compromisos y en ese sentido un poco hacer una reflexión acerca de lo dicho hace un momento por el doctor Francisco Sánchez Cárdenas en función del establecimiento de algunas medidas que se mantienen, porque la emergencia sanitaria propicia algunas condiciones, entre esas la generación de algunos subsidios en particular. Y esto, ¿cómo impacta directamente a la economía y al desarrollo económico del país? Sí, yo quisiera empezar porque definitivamente hay unas etapas superadas y yo creo que hay unas etapas superadas en la pandemia, en lo que se ha venido haciendo que debe permitir otros caminos y otros pasos. Entendiéndose, igual estoy de acuerdo con lo que mencionó el doctor Sánchez Cárdenas, los subsidios tienen que ser temporales y enfocados. Entonces, y ya hay un plan. Yo quiero empezar con el tema de reactivación económica, ya se viene hablando con el gobierno, el sector privado, y ya hay propuestas de distintas acciones que se pueden hacer para poder entonces ir caminando en la dirección de reactivar la economía y generar empleos. Ya todo lo que ya pasamos en la pandemia en los dos años anteriores, tenemos que reemplazarlo por otras medidas para que sean más efectivas, para que no nos golpee tanto el costo del combustible, no nos golpee tanto la informalidad que está pasando, no nos golpee. O sea, hay distintos factores en la economía que ahorita mismo necesitamos. Las tasas que van a seguir aumentando en este momento, se prevé, las tasas de interés. Todo por factores externos principalmente, pero tenemos que ver entonces cómo podemos actuar de la manera que las cosas que sí podemos controlar, nosotros desde Panamá tomamos esas acciones. Y esas acciones ya están planteadas, ya están conversadas. Entonces yo creo que parte de eso es cómo nos ponemos ya las pilas y nos ponemos a trabajar en conjunto, sector privado, sector público, en algunas recomendaciones que ya se vienen discutiendo hace 2 años ya. A ver, el reporte reciente del INEC en relación o con relación al tema del desempleo en el país sí ha tenido un cambio que debe verse favorable en cuanto a la cantidad de desempleos en el país, y la proyección de crecimiento económico también hace como alentador el panorama. Sin embargo, no machas generalmente el tema de crecimiento económico con la generación de empleo. Sí, hay, hay, hay indicadores macroeconómicos de nuestra economía que van muy bien, pero también hay que entenderlo que el panameño que trabaja en comercio, el panameño que trabaja en turismo, él no percibe esa mejora en el PIB o el Producto Interno Bruto, porque al final hay algunos impulsores de ese PIB, que principalmente en minería, que no están necesariamente en los lugares donde está la gente trabajando. Entonces, enhorabuena que tenemos un crecimiento, enhorabuena que tenemos una buena perspectiva como país. Eso nos permite poder refinanciarnos y poder tener acceso a préstamos en el caso del país como gobierno, que hay que hacerlo también con medida y con mesura, pero tenemos que ver entonces cómo inyectamos dentro de la economía esa capacidad de empleos que está en las áreas como mencionaba, turismo, construcción, comercio, para que el panameño sienta de que la economía está echando para adelante, como decimos, porque si no, al final es un número que al final no lleva la comida al plato del panameño, como bien decimos nosotros. Entonces, necesitamos el balance, necesitamos que otros sectores, no solamente los que ahorita mismo están empujando la economía, y enhorabuena que la economía vaya subiendo, también se puedan activar para generar las condiciones de mayores trabajos y mayores empleos, no solamente en la ciudad de Panamá, sino también a lo largo de todo el país. Te he mencionado hace un momento acerca de este plan que hay de reactivación por parte del gobierno de la economía y el tema de empleos, pero ¿cuáles serían las acciones, según su punto de vista, oportunas establecer en primera instancia para poder ir en la dirección correcta? Sí, el plan se ha venido conversando entre CONEP, es decir, todo el sector privado y el gobierno, y hay una serie de acciones ya consensuadas. Hay muchas y dependiendo de los sectores, hay varias, que obviamente es un material que se puede compartir. Conceptualmente, lo que yo quiero enfocarme es, ya tenemos que hacer
pasemos de lo que era la pandemia, el estado de emergencia, que también tiene otras implicaciones, el tema de rendición de cuentas creo que es importante, que también hay que hacerlo en el momento que esta termine, pero tenemos que entonces invocarnos a cómo llegamos a, no sé si la palabra sería normalidad, pero necesitamos es caminar hacia otro estadio donde sin mascarilla, con volvamos a que desde el punto de vista de psiquis del panameño diga, bueno, ya hemos superado esto, que todos nos sintamos cómodos, igual siempre es voluntario protegerse más allá de lo que solicite o recomienda el gobierno, pero por ejemplo, en nuestros vecinos, hablando de turismo, si tú tienes la oportunidad de ir a Colombia o a Costa Rica, ya los turistas y a todo el mundo que vive ahí, tanto en la parte interna como exteriores, no necesitas mascarilla. Entonces, se está fomentando un turismo, se está fomentando, que es lo que estábamos pidiendo nosotros aquí, cómo traemos dinero fresco a Panamá, cuando ya hay otros países al lado de nosotros que lo están haciendo. Necesitas tu certificado de vacunación, pero aparte de eso, también hasta Estados Unidos en estos días ya quitó el tema de las pruebas. O sea que ya hay una activación a lo largo del turismo. Todo el turismo se está poniendo de acuerdo. Entonces, como Panamá no se queda fuera del baile, porque yo soy fiel creyente que el turismo genera oportunidades no solamente al taxista, no solamente a la aerolínea, o sea, genera a lo largo de toda la cadena, y ahí son de lo que tenemos que ver para que haya una rápida recuperación y de nuevo, que el panameño en todos los niveles y todos los estratos sienta que hay un beneficio y que hay una activación, reactivación económica. Interesante que lo exprese porque, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, con los economistas, este es el discurso y estas son las recomendaciones que se hacen. Pero cuando hablamos con, por ejemplo, quienes están de turno en la administración de salud, la opinión es otra y a veces sentimos que no vamos como tomando las decisiones en base a la realidad del país, sino esperando que el organismo internacional nos dé visos de hacia dónde debemos caminar. En ese sentido, el mantener, pues, continuar con este estado de emergencia y el no levantarlo, ¿qué de alguna manera podría ser la intención o qué habría detrás? Porque ese tema de la percepción es la realidad, aplica perfectamente. O sea, aplica en el sentido de que sí, estamos pues con condiciones diferentes a las de hace 2 años, cuando esta pandemia iniciaba, y el tema de la flexibilización en lugares públicos del uso de la mascarilla. Sin embargo, en la psiquis, como ha mencionado, de las personas y asimismo de los inversionistas, etcétera, etcétera, hay una tensión en cuanto a, ¿será que podemos? ¿Será que las cosas están bien? Por esa sensación que todavía se mantiene de que algo está pasando. Sí, sí, sí. Y de nuevo, a mi apreciación desde el punto de vista del sector privado, ya está superado. Yo creo que podemos, o sea, no tenemos que escoger entre economía y salud. Tenemos que trabajar en conjunto. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas como que yo no estoy seguro si alguien ya realmente está viendo o monitoreando, salvo los periodistas, el día a día de cuántos casos hay. Yo creo que al final, yo Mm. ayer los vi para esta entrevista y son 900.000 casos, pero eso ya se vuelve un número, es como ¿cuántas otras enfermedades nosotros reportamos diariamente? ¿Cuántos casos hay? Y yo ni siquiera sé cuántos hay en UCI de otras enfermedades. Entonces, yo creo que ese tipo de eliminar esos mensajes empieza a darte una sensación de normalidad para que puedas hacer otras cosas como sociedad, no estoy hablando enteramente, que nos permite entonces caminar en la dirección de la reactivación. Y yo creo que parte del rol de nosotros como sector privado es también, y de los medios, es recordarle al equipo de salud que ya sí se puede en ese sentido y que podemos pasar a otro estadio o otra fase en donde está superado. Gracias a Dios, a la vacunación y a todos los esfuerzos que se han hecho en conjunto, ha sido superado con bastante, eh, con, en beneficio de todos. Y entonces, ¿cómo caminamos entonces en una dirección? Ahora, imagínate, ahora vienen 2 años de política, entonces Mm. la parte, o sea, se va a caldear los temas, necesitamos manejar la economía antes de que quedemos todos inmersos en los 2 años políticos que ya han empezado. Héctor Cotes, esta mañana con nosotros, expresidente de APEDE. Le agradezco, don Héctor, la oportunidad de esta conversación esta mañana y habrá oportunidad de abordar otros temas, esperamos, en otro panorama y con otras decisiones tomadas ya en una próxima oportunidad. Buen día. Buen día, gracias Ricardo. Avanzamos siendo las 7:29 de la mañana.